Bueno, muy buenas noches para todos. Son las 7:05. Creo que vamos a empezar. Los demás se irán conectando o tendrán la posibilidad de ver la grabación en, en la plataforma. Bienvenidos a quienes están aquí presentes. Eh, Les quiero comentar, bueno, entonces esta, como ustedes saben, es la última sesión que vamos a tener de esta asignatura de Universidad Virtual. Antes que nada, y antes de que por ahí el tiempo no me lo permita, quiero agradecerles por este tiempo. He visto que la mayoría de ustedes ha estado bastante comprometido con este proceso. He visto que los trabajos que han entregado en la mayoría de los casos han sido trabajos bien elaborados, digamos que tienen un esfuerzo y que me parece que bueno, que se ha logrado como ir paso a paso con los objetivos que se tenían planeados para este curso. Quiero, digamos, para finalizar, simplemente hacer como un recuento de lo que hemos hablado. Me parece muy importante que lo lleven en la cabeza porque bueno, es como la conclusión y el cierre de este curso. Y al final tendremos un tiempo ahí como para interactuar, para dar anuncios parroquiales, para todo lo que necesitemos. Em, entonces es simplemente eso. Espero no demorarlos mucho. Sé que no contarán con tanto tiempo por ahí ya también cansados de este proceso, pero bueno, ya es el cierre y es la conclusión. Eh, para empezar, pues bueno, quisiera que nos remontáramos al inicio, cómo empezó esto, ¿no? Empezamos en nuestro curso hablando sobre la universidad, entendida como la universalidad del conocimiento. Esta universalidad del conocimiento, que es la posibilidad de que en un lugar lleguen los conocimientos, llegue la academia, llegue el debate, llegue todas las posibilidades de expresión y de conocimiento efectivamente. Esto hace que se empiecen a generar muchas preguntas. Por ejemplo, eh, ¿por qué algunas universidades, de en medio de la universalidad del conocimiento, por qué algunas universidades cuentan con, no sé, docentes de un corte político definido, ya sea derecha o ya sea izquierda? Porque en la universalidad del conocimiento es el lugar donde deben confluir todas las teorías, todas las propuestas, porque unas universidades eh, son de carácter religioso y trabajan a ese específicamente a su fundador, por supuesto. Eh, Son muchas preguntas que, por supuesto, cada una de las universidades tendrá su explicación y, por supuesto, serán argumentos válidos, pero vale la pena de todos modos dejar esas preguntas y esas inquietudes, entendiendo, es más o menos lo que pasa con Colombia, que se dice que es un estado laico, pero antes de cerrar en estos días la compuerta de Hidroituango hicieron una misa, pues evidentemente católica, y pues un estado laico no debería permitirse eso. En la universidad pasa más o menos lo mismo, y esto es una invitación. Todo lo que, digamos, voy a concluir a lo largo de esta sesión, lo que les voy a comentar va a ser siempre buscando que ustedes de alguna manera lo apliquen como docentes que ya son, como docentes universitarios o que están por ser. Eh, Primero, la cuestión no es si la institución es, digamos, si la institución es la universidad, no importa si la está ejerciendo completamente, no importa, pues evidentemente tiene su conflicto, pero la idea es que no importa, la idea es que los docentes sí deberíamos tener la capacidad de estar abiertos a la universalidad. Los docentes con nuestras ideas, con nuestro pensamiento, nuestras creencias y con todo lo que podamos pensar como personas que somos, también tenemos que tener la posibilidad y abrirnos a escuchar, abrirnos a las ideas que no nos gustan, abrirnos a que un estudiante piense exactamente lo contrario y tenga unos argumentos y poder decir, bueno, pues se puede discutir y no es simplemente como que lo que yo digo es lo que está y lo que debe ser, no, efectivamente no. La labor de un docente en ese aspecto de la universalidad del conocimiento efectivamente es influir en todos, pero también evidentemente dejarse influir por los demás, porque debe ser
constante diálogo, una retroalimentación mutua. Evidentemente nunca vamos a saber todo y nunca nos las vamos a saber todas. Eso hace que escuchar al otro siempre tenga su importancia. Eso debería aplicarse en todas las etapas de la educación de cualquier persona, pero desafortunadamente no sucede. Desafortunadamente, muchas veces incluso desde que se entra a una escuela, han visto ustedes que uno de niño quiere hacer muchas cosas, quiere correr, subir, bajar, y etcétera, y cuando llega a una escuela, entonces llega y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos a hacer la oración de la mañana, pararse, sentarse, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es como que esa libertad y esa creatividad, todas esas características que tenía el niño que vienen de por sí inscritas en él instintivamente, pues todas esas características se empiezan a cortar y no corra tanto, no se mueva del puesto, siéntese, escriba en el nombre del Padre, del Hijo. Bueno, entonces eso en cierta medida está pasando en la universidad y ustedes son los llamados a cambiar pues esa situación. Es decir, lo que les decía ahora hace un momento es que una universidad tenga un corte político específico es un problema. Una universidad que piense de cierta manera políticamente o que los docentes tengan cierto sesgo político, sea derecha, sea izquierda, no importa, no estoy hablando específicamente de alguno, sino de la universalidad, como su nombre lo indica. Entonces, hablando de esta universalidad, recuerdan ustedes que pudimos hablar como de las diferentes funciones de esta universidad. Una muy importante, por supuesto, y que nos compete a nosotros, la de la docencia, la que también nos compete es, bueno, por el hecho de ser docente nos competen todas, porque después vimos en el rol docente que todas las funciones sustantivas estaban ahí incluidas, pero bueno, somos también investigadores y también nos preocupamos como por la parte social. Evidentemente, recuerdan ustedes que todo esto hizo parte de la actividad número 1 y era para dejar eso, para dejar en la cabeza la importancia de la universalidad del conocimiento de un docente universal, de un docente que no se sesga por su pensamiento, por su manera de ver la vida y, y un docente que debería estar enseñando constantemente. Es decir, a mí, por ejemplo, particularmente me enoja mucho que un día como hoy tan trágico para Bogotá y para Colombia, que suceda lo que sucedió con un atentado terrorista y que esto sirva para que hayan disputas, para que los políticos digan, no, es porque el gobierno no está haciendo, o es que el gobierno sí esté haciendo, es que no aceptamos a los terroristas, es que antes sí había paz es decir, un evento como este nos demuestra la educación y la manera en la que entendemos el mundo, ¿sí? Es increíble que personas tomen fotografías y las pasen por todas las redes sociales. Es increíble que si a alguien le llega esa fotografía no responda como diciendo no quiero ver esto. Esa es la manera de aportar la semilla, pero no, entonces en las redes sociales es toda una pelea, decía allá, decía acá, decía antes que si esta es la paz de Duque o si fue la paz de Santos o si, es decir, no debería ser. Como docentes, a mí me enoja mucho como persona, pero como docente lo que hago es que pues, las personas que me rodean, de verdad me apasiona la docencia tanto, que las personas que me rodean en la medida de lo posible, donde veo esos comportamientos, intento decir como, veamos si ese es el camino o si no es, y hablemos si evidentemente un evento como estos, donde hay muertos, así sean si un muerto es un policía, un soldado, un guerrillero, un paramilitar, un político, quien sea, es un colombiano muerto, miremos cuáles son de verdad las alternativas, qué es lo que deberíamos ver y en qué nos deberíamos enfocar. Eso solo como un ejemplo. Es decir, la universidad siempre deben entenderla como un reflejo de la sociedad. Y si en las mismas universidades y si los mismos docentes tenemos esas tensiones, no podemos esperar cosas diferentes afuera. Entonces ahí está como una cuestión bastante importante para tener presente. Con respecto a la actividad 2, vimos que el trabajo era, digamos, en dos aspectos como tal, en dos
en dos caminos. Uno, que hablaba más como la parte de investigación como función sustantiva, donde hablábamos de la sociedad del conocimiento, donde hablábamos por ahí del papel del investigador, de lo que era la ciencia, la tecnología, la innovación, el rol docente como tal, que lo que les venía diciendo, el rol docente incluye investigación, el rol docente incluye la preocupación por lo social, pero un apartado muy importante que les quería dejar también es los docentes que vienen, que son ustedes, que somos nosotros quizás, porque también estoy como en este momento, eh, nosotros como docentes tenemos un rol muy importante que tiene que ver con los estudiantes de las nuevas generaciones. Quienes no lo hayan visto, porque vi dentro de los trabajos que me enviaron, algunas personas no incluyeron eh, lo que se dijo en la sesión para realizar el trabajo, en la sesión número 3. Allí se explicó, digamos, detalladamente unos aspectos con título Crisis en la educación, qué era lo que pasaba con la crisis en la educación. La idea de hacer el trabajo en Geniali era hacer como una articulación entre el tema de la investigación y el tema de la crisis en la educación, cómo se podrían complementar. Vi que muchos no lo hicieron, asumo que muchos no vieron el video. De verdad que los invito a verlo porque me parece que es una de las cuestiones más importantes que se pueden ver aquí, es decir, entender cómo estamos para, para ser nosotros docentes, cómo está nuestra sociedad y cómo están nuestros estudiantes. Si les digo que lo vean es porque muchos seguramente no lo vieron, porque en su trabajo se evidenció y porque, como les digo, la universidad es el reflejo de la sociedad. Si nosotros nos estamos preparando para ser docentes universitarios, pues por ser universitarios queremos que haya unas mínimas condiciones en esta institución universalidad del conocimiento. Resulta que unas mínimas condiciones que deberían ser dadas por los estudiantes. Sin embargo, nosotros como estudiantes de docencia universitaria no las cumplimos, es decir, se dice, vamos a crear un foro con un video y copiamos y pegamos una información que ya teníamos. Insistimos, por favor, un video en el foro para conocerlos, para... No se hace nada al respecto. Se dice, vamos a ver un video sobre crisis de la educación donde yo hago la explicación y esto, y entonces algunos no lo hacen y lo omiten. Es decir, si nosotros no lo hacemos, pues tampoco vamos a pedir mucho más de los estudiantes. Y ahí está la cuestión que les decía hace un rato. Eh, la universidad es el reflejo de la sociedad. Y algo que tiene que cambiar, me voy a salir un momento, pero prometo que vuelvo en poco, pero es que eso es muy importante dejarlo ahí, que sé que ustedes lo saben, por supuesto, pero que de verdad es uno de los males que más aqueja a nuestro país, es que los colombianos tenemos que dejar de creer que hacernos los vivos o que sacar ventaja o que algunos mal llaman malicia indígena, que es que si yo tengo la oportunidad la agarro y es que a papaya puesta, a papaya partida y todas esas cosas deberíamos de verdad nosotros eliminarlas porque ese es un mal que nos aqueja profundamente. Ese es un mal que tenemos nosotros y que creemos que el mundo no es así, pero si tenemos la posibilidad de viajar, nos damos cuenta que las personas no son así. Nosotros, particularmente en Sudamérica, somos así, pero no, pues no necesariamente deberíamos mantenernos en ello. Deberíamos empezar a enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a las generaciones venideras, que si hay una fila muy larga no hay por qué colarse. ¿Sí? Que el otro también está gastando su tiempo, que si el semáforo está en amarillo, pues deberíamos intentar parar, porque pues puede haber un accidente, porque pueden haber, que si hay un celular o una billetera en algún lugar que parece que no es de nadie, no deberíamos tomarlo y no deberíamos adueñarnos de algo que no es nuestro. Eso lo deberíamos cambiar. Seguramente es difícil porque nos han enseñado así generaciones y generaciones de colombianos, ha habido una educación de esa manera, pero de verdad que deberíamos cambiarlo. Y eso a lo que va es, de nuevo, volviendo, por ejemplo, a lo que sucede acá.
al mínimo reflejo de la sociedad. Entonces, si tengo que ver un video, si tengo que hacer un foro, pero pues yo como soy vivo, pues lo hago diferente, o yo como, pues es que yo no tengo tiempo, entonces no veo el video, o yo copio y pego lo que pego en todos los foros de todas las... Entonces, igual, ahí ya le respondí el foro, es que yo, pues bueno, ya saqué ventaja de, no, pues la cuestión es que de verdad intentáramos cambiar nuestra estructura. Eh, Vuelvo a lo de la crisis en la educación. Muy importante, quienes no hayan visto el video, si en algún momento lo pueden ver, entender lo que sucede con la caída de los metarrelatos. Vi que muchos en sus trabajos lo mencionaron, que me parece muy bien, pero la caída y la pérdida de referentes sociales es en definitiva uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad. Es decir, el hecho de no creer en nada, de que no tenemos nada, de que nada es sólido, de que dice Bauman, todo es líquido, el amor es líquido porque no es esos derroteros de antes que el amor se construía y que llevaba años, sino ahora estoy 2 años con alguien y ya me canso, estoy en un trabajo 3 años y ya me canso, o sea, todo es líquido y es efímero y todo se nos va y todo es producto de la caída de esos metarrelatos, porque los grandes relatos como Dios, la religión, la cultura, las tradiciones, eso que nos hacía seres humanos, pues evidentemente que nos hacía seres humanos, digamos, culturales y sociales. Hay una discusión en la que no me voy a detener, y es que cuando una persona nace, cuando un niño nace, aún no es ser humano. Ser humano se llega a ser con el contacto con otras personas, con el rol social, con la adquisición del lenguaje. Antes de ello, no se es un ser humano, pero bueno, sé que puede generar muchas polémicas, no me detengo ahí, pero entonces lo que les decía, todos estos problemas y todo esto de lo líquido es como nos estamos caracterizando hoy en día como seres humanos culturales, y en ese sentido, de verdad que es muy importante entender lo que está sucediendo porque es un diagnóstico, porque así como ustedes son docentes, pues un profesional cualquiera necesita un diagnóstico. Un médico cuando le llega al paciente que necesita, pues un diagnóstico, saber qué le está pasando. Y de ahí vamos a mirar entonces a curarlo. En términos educativos no es curarlo, pero sí es transformar. Pues la cuestión, por ejemplo, de no sé, cualquier profesión, un ingeniero o muchos, sí, muchos de ustedes son médicos y entonces, o cirujanos o esto, y pues evidentemente les cae el ejemplo muy bien, otros serán ingenieros, otros serán contadores, y siempre cuando hay algún problema por solucionar, ¿qué se tiene que hacer? Pues mirar cuál es el problema, mirar el diagnóstico y para eso, esa clase que hicimos sobre la caída de los metarrelatos, la importancia de que la exacerbación de la información nos esté atravesando y que nos cambie los parámetros de entender los procesos formativos y la educación, pues es muy importante. Y eso también quiero dejárselos para que lo reflexionen, para que lo piensen muy bien, para que nos demos cuenta como qué rol y en qué papel estamos como docentes, a qué es a lo que tenemos que venir a tenernos con las nuevas generaciones de estudiantes, de estos estudiantes que simplemente están un poco perdidos, porque antes teníamos unas bases, porque antes al no haber un computador había una biblioteca y porque ahora todo se resume a una pantalla. Entonces, eh, es que es tan grande y tan grosso, tan fuerte que es una pantalla nos quitó la vida social, nos quitó el juego de ir a jugar, no sé, cogidas o escondidas o esas cosas. Una pantalla nos quitó la posibilidad de, es decir, todo lo resumió allí, de incluso hablar con nuestra familia cuando estamos sentados en un comedor, una pantalla nos quitó la posibilidad de ir a una biblioteca, hojear los libros hasta encontrar, una pantalla nos lo quitó porque nos lo hizo todo fácil, entonces nosotros que estuvimos sin computador estamos cambiando, pero ahí peleamos, pero quien llegó y solo ha visto esa pantalla, pues no entiende el mundo de otra manera, no sabe qué es Jermis y tampoco le va a interesar porque pues, ¿por qué debería interesar? Entonces, es muy importante de verdad esa reflexión de la crisis en la educación. Evidentemente, si nos ponemos a reflexionar profundamente sobre las posibles salidas o soluciones de esto, lo único que vamos a encontrar es que
bueno, que es culpa de los docentes en una parte, pero mucho es culpa del sistema o de lo que está. Pero pues bueno, podemos aportar nuestro granito de arena, podemos de verdad que aportar a estos procesos formativos de los nuevos estudiantes, ayudar a que haya una reflexión crítica y todo. Yo sé que ustedes serán docentes en diferentes áreas y enseñarán una cosa y otra, pero ojalá también ustedes enfoquen esos procesos formativos a enseñarle a las personas a ser personas, es decir, a que nos comportemos como que estemos bien con el otro, que respetemos al otro, porque eso es lo que nos hace seres humanos. Digamos, el respeto por el otro, eso es lo que nos hace vivir en comunidad, en común unidad. La comunidad es una común unidad, tenemos los mismos pensamientos, queremos hacer lo mismo, pues vamos a comportarnos como tal. Y para eso, pues se necesita el respeto, que es una cuestión que en Colombia y bueno, y particularmente en Sudamérica es mucho más difícil de entender. Entonces, los docentes pues tenemos esa posibilidad y me parece que somos una punta en cierta pirámide donde lo que decimos llega a varias cabezas, a varias personas, y eso sí, y si las personas nos creen además, puede ser que ellos le digan a otras personas y eso seamos la punta de una pirámide. Cada uno puede ayudar desde su área, desde, desde su campo, desde donde esté. Les decía yo en este tema de la crisis en la educación que yo puedo saber hidrógeno H, litio Li, sodio Na, potasio R, carbohidrato R. Puedo saber todo eso, pero si no sé cómo respetar al otro, si no sé respetar un semáforo, si no sé, si considero que cuando una persona me ofende, entonces yo tengo que responder con la misma, porque es que, o si me atacan, entonces yo ataco, porque golpe con golpe yo pago y así es como nos comportamos, pues entonces lo que sé no me sirve para nada. En algún momento fui un docente en una zona de violencia extrema en Colombia y recuerdo claramente que ellos sabían mucho en teoría, por ejemplo, yo daba legislación educativa, sabían las ramas, ejecutiva, legislativa, judicial, sabían quién estaba en cada rama, pero no sabía cuál era la diferencia entre un guerrillero y un paramilitar. Y a muchos de ellos, pues les habían matado los guerrilleros o los paramilitares a su familia, personas cercanas, y no sabían la diferencia y no sabían por qué era el conflicto. Entonces, de verdad que ellos sí deben saber, es necesario que sepan lo de la rama legislativa, ejecutiva y judicial, pero primero enseñémosles sobre su entorno, sobre lo que ellos sienten, sobre la carne, sobre lo que están viviendo y sobre lo que se encuentran, porque también probablemente muchos de ustedes sean docentes de pregrado y uno en pregrado, si ustedes recuerdan, uno todavía no tiene muchas bases, bueno, si recién sale del colegio y entra a pregrado, pues uno no tiene muchas bases, hay muchas cosas que ignora, hay muchas cosas que no tiene muy claras y pues a la universidad llegan niños, porque son niños de 16 años que todavía no saben qué hacer con su vida y todavía están en la búsqueda de algún referente, de algo que les haga clic para enfocar su vida. Ustedes pueden ser los transformadores en ese sentido, haciendo ese análisis de la crisis en la educación y todo esto. Eh, Perdón por lo hablador, pero es que me apasiona. Eh, para la actividad 3, que es la que en este momento están realizando, saben que pues la idea es trabajar con dos genialis, uno es de nuevo sobre la unidad y uno es sobre las dos lecturas que hablan particularmente sobre el cambio que está habiendo de la educación tradicional y presencial y que tiene estas características a la educación virtual. Desde por allá, la primera clase, yo recuerdo que les había dicho que en muchos lugares del mundo donde se toma a la ligera, se piensa que la educación virtual es la solución y es la salida a todos los problemas que tenemos y pues cuando vamos a ver resulta que puede ser un problema más grande. Por ahí yo les había mostrado, les voy a compartir pantalla rápidamente. Esto es importante que también se lo lleven. Les había mostrado yo este cuadrito
este cuadrito, entonces, porque también no sabemos qué es educación virtual, qué es aprendizaje autónomo, qué es educación online, es decir, tenemos como diferentes visiones. Entonces, esto lo explica muy bien. Si tenemos una coincidencia en el espacio y una coincidencia en el tiempo, entonces eso es educación presencial. Si no tenemos coincidencia en el espacio, como es este caso, pero tenemos una coincidencia en el tiempo, como es este el caso, tenemos videoconferencias, que es esto, o educación online. Educación online es diferente a educación virtual, que también llaman a distancia y tienen como, digamos que hay varios autores que lo definen de diferentes maneras. Educación online, ¿por qué es online? Porque es literalmente en línea. Educación virtual la puedes tener tú, digamos, educación online es porque es virtual, porque la tienes aquí mismo, porque tienes que conectarte a internet para. Educación virtual, tú puedes hacer un curso en el que descargas el curso, lo haces en un computador, lo haces de manera digital y virtual, pero no estar conectado. Entonces, aquí no hay coincidencia en el tiempo ni en el espacio, esta educación virtual. Y una coincidencia, si hay coincidencia en el espacio, pero no en el tiempo, entonces es un aprendizaje autónomo como el que se hace a través de una plataforma donde por ahí el docente de repente puede responderte un correo, pero nunca se van a ver así como estamos en esta reunión. Y muy importante, este triángulo, que es como el resumen de lo de lo que se debe entender que sucede con la educación virtual. El triángulo tiene que ser equilátero, muy importante que se lleven esto en la cabecita. Ya se los había dicho, recuerdo desde la primera clase, pero muy importante que se lleven esto. Y es, la educación virtual es como este triángulo que tiene que ser equilátero. Si alguna de esas tres líneas deja de tener el mismo tamaño que otra, la forma del triángulo cambia. Sigue siendo triángulo, pero el triángulo cambia. Bueno, creo que nos quedan pocos minutos. Nos quedan 10 minutos. Yo tengo otro enlace ahí en la plataforma en donde encontraron este enlace. Por ahí abajito dice sesión 2, inicio 2. Voy a confirmar. A ver, acá mismo les muestro. Entonces, aquí donde está en plataforma, tenemos que, acá donde dice ingreso 2 es el ingreso para la siguiente sesión. Probablemente no la utilicemos toda, así que no se preocupen, es simplemente porque creo que en 10 minuticos, bueno, no alcanzaremos a hacer todo. Pero entonces les decía, este triángulo, si cambia alguna de las líneas, el tamaño deja de ser triángulo equilátero y la idea es que sea equilátero. Entonces tenemos, en cada una de las líneas representa el acceso, esto es educación virtual completamente, entonces tiene que ser similar el acceso, la calidad y los costos. Porque si el acceso es muchísimo y se busca que haya buena calidad, lo que sucede es que los costos deben dar su mismo nivel. Si el costo es menor, si se busca que el costo sea muy barato para que sea accesible, entonces lo que hacemos es que la calidad muy probablemente también baje. El acceso puede incrementar, puede tener esta misma línea, pero si el costo llega hasta aquí y la calidad llega hasta aquí, pues el triángulo empieza a ser diferente. Ahora, si el costo se reduce, probablemente haya, lo que les decía, probablemente haya acceso, pero poca calidad. Si la calidad se reduce, probablemente los costos se puedan reducir y probablemente haya mucho acceso. Es decir, en cualquier posibilidad el triángulo va a variar. Esto es un problema que existe en la educación virtual y es que, de nuevo, les digo,
se cree que es la salida a todos los problemas de accesibilidad que hay en la educación actualmente. Y ustedes muy probablemente al entrar a una universidad, algunos ya lo son, otros lo serán, como docentes, lo que les van a decir es, bueno, sea docente pero virtual, porque así es la nueva moda y la nueva tendencia. Y quienes sean docentes seguro no me dejan mentir cuando les digo que incluso los estudiantes millennial en este momento prefieren la educación presencial porque saben el problema, o sea, porque no lo saben, lo sienten el problema que es la educación virtual. Y es que la educación online, la educación virtual, y es que es tan sencillo como decirles, llevamos 100 años creando teorías pedagógicas para un salón, para un aula. Alrededor de 100 años enfocados en la pedagogía, creando desde la pedagogía que viene de los niños y toda la cosa. Entonces tenemos de todo tipo de pedagogos, desde estímulo, castigo, desde Pablo, tenemos los que dicen, no, es que vamos a constructivismo, tenemos a Montessori, tenemos a Dewey, tenemos pedagogos por todo lado. 100 años creando puede ser más, 100 años creando teorías pedagógicas para un salón. Y ahora, ¿cuántos llevamos con Internet? Pues esa es la respuesta a por qué todavía no entendemos qué está pasando con estos procesos formativos, porque tenemos que estudiarlos, porque tenemos que profundizar en ellos, porque tienen que haber investigadores, porque tenemos que hacer esto, charlar sobre el tema, porque tenemos que leer, porque tenemos que entenderlo. Entonces, de momento, quienes están practicando, y por ejemplo ustedes, todo esto que se hace es un poco laboratorio, entre comillas, un laboratorio social, a ver más adelante qué pasa con la educación. Hay lugares mucho más avanzados, porque bueno, el problema de lo que está sucediendo es que la educación virtual se está trabajando con metodologías de la educación presencial. Y seguramente ustedes entenderán que es así. Antes en la escuela, entonces, se les entregaba, tenían un libro de cartilla a los estudiantes, un libro de cartilla en el que tenían que llenar, en el que todos íbamos ahí con todos los temas de sociales, de ciencias naturales. Ahora se les entrega una tablet y entonces en la tablet, ¿qué hay? Los libros de cartilla. Y entonces, ¿qué hago? Entro en mi tablet, entro al libro de cartilla y veo la misma página que veía en físico y veo los mismos puestos y veo al mismo docente allá al frente diciéndome, en la tablet vaya a la página 5. Pues es una metodología, pues para eso no necesito la tablet. La tablet la necesito si, por ejemplo, decimos, vamos a conectarnos a Internet, vamos a utilizar una herramienta diferente, vamos a interactuar, vas a mandarle mensajes a la persona que está allá, vas a escribir, o sea, se tiene que utilizar de una manera diferente. Pero si me dicen, vaya al libro de texto que está en la tablet, en la página 5 y llene, pues la única diferencia es que no escribo a mano, sino que digito. Pero esas lineecitas que todos llenábamos, pues sigue siendo lo mismo. Entonces, las metodologías se siguen utilizando de una manera tradicional y pues bueno, este es el gran inconveniente. Eh, Esta universidad, TELUC, es una universidad francesa que tiene un gran prestigio en la educación a distancia, educación virtual y online, que son diferentes las tres. Eh, y tiene como una técnica, dice que para los estudiantes a distancia hay una supervisión especial y como un apoyo institucional que es técnico, administrativo, tiene unas actividades, unos programas, pero tiene una supervisión a los cursos y una supervisión pedagógica, un apoyo pedagógico que, es decir, cuando un estudiante se inscribe, tienen unas personas encargadas de trabajar de la mano de ellos, de estar preocupados y de estar pendientes de los estudiantes a distancia,
Se da apoyo pedagógico en la parte cognición, metacognitiva, motivacional, metodológica, social, afectiva, tecnológica. Esto, lo que ellos dicen es que previene problemas antes de que lleguen. Eh, Allí se llevan buenos procesos, buenos métodos y buenas herramientas para ayudar a estudiantes a distancia. Es decir, esto empieza a ser una manera de entender la educación a distancia, la educación virtual, la educación online diferente. Es decir, esto sí empieza a ser a crear la diferencia. Que uno piense, es que como los estudiantes están en diferentes lugares, pues tenemos que poner unas personas que hagan un apoyo pedagógico, la parte cognitiva, metacognitiva, motivacional. Esto no se hace en la presencialidad porque como a todos los tengo aquí, entonces yo ahí miro cómo lo soluciono. Pero si empiezo a hacer esto, estos son metodologías nuevas para una nueva educación, que es la educación virtual. Entonces, esta clase que se llama Universidad Virtual es una invitación para que todos ustedes puedan, eh, digamos, pensar y reflexionar sobre las estrategias que se deberían utilizar. Como les digo, no van a tener la respuesta de momento, no la tenemos ya, es algo en lo que se está trabajando. Quienes son los líderes de esto, pues están proponiendo cosas, pero para esto se requiere leer, se requiere profundizar en los temas y etcétera. Entonces, de verdad que el tema de la educación virtual, muy importante que reflexionemos sobre él, muy importante que veamos que no es la salida rápida y fácil que todos creemos para los problemas que tenemos en el sistema educativo. Es todo menos eso, es todo menos esa solución de problemas así como chasqueando los dedos. Entonces, probablemente en esta sesión se dejan más preguntas que respuestas, pero esa es la idea de la academia. Es decir, si la academia da muchas respuestas, preocúpense porque está mal, porque las respuestas no son fáciles, porque hay que llegar a ella, porque bueno. Entonces, bueno, lo que les decía al finalizar el video pasado es, sí, la academia le está empezando a ofrecer muchas respuestas, hay que preocuparse. Esto, si hay algún filósofo o alguien que le guste mucho la filosofía, me va a entender. Hay un autor Derrida que lo que hizo a lo largo de su vida fue empezar a deconstruir lo que estaba construido y lo que creíamos como certezas. Y eso un poco deberíamos nosotros traerlo a la academia y decir, no todo está dado, probablemente las preguntas lo que hacen es que reflexionemos, que investiguemos y que nos preocupemos por lo social, como son las funciones sustantivas de la universidad. Y en ese sentido, bueno, pues es como la invitación a una constante reflexión, a, a estar siempre allí. Digamos que la labor docente requiere el esfuerzo constante y el no dejarse rendir para, pues, digamos que mantenernos siempre renovados, activos. Muchas veces es difícil y lo entiendo, es ilógico no cansarse, pero pues la idea es mantener la pasión y, y, y que de verdad ustedes estarán estudiando esto por diferentes circunstancias, algunos porque quieren, algunos porque les toca. Lo que yo les digo es que ojalá las personas que estén estudiando esto y que de verdad quieran ser docentes, de verdad sea porque es una vocación, porque nace, porque es una cuestión del alma y que de verdad sale. Yo, por ejemplo, les confieso, yo a mí me enamora ser docente absolutamente y eso es lo que me permite levantarme y decir, bueno, ahora vamos a la clase de tal porque de otra manera sería imposible. Entonces esto es de seguir luchando un poco, de ir en contra de la corriente muchas veces, porque aunque los demás no entiendan, muchas veces hay que mantenerse en los puntos y es la invitación que les hago. Eh, que si se van a quedar aquí en este ámbito educativo completamente, sea definitivamente más allá de un cartón, más allá de cualquier cosa que sea una pasión. Y bueno, eso es como
digamos que de la parte teórica quería hacer el cierre, quería dejarles esas inquietudes para que ustedes puedan, pues no sé, reflexionar ya en sus tiempos libres, en sus casas ahora. Sé que todos por ahí no les llegué, pero bueno, con algunos que les haya llegado, eso ya es, me parece muy importante. Entonces, es eso, en términos generales, de teoría. Ahora, pues con respecto al curso, como tal, ustedes ya saben, eh, se finaliza el 20 hay que hacer la última entrega. Eh, las personas, esto ya empieza anuncios parroquiales, las personas que no hayan entregado algún trabajo, digamos los trabajos que se requirieron, ya a estas alturas, y lo siento muchísimo, pero ya no hay posibilidad de entregarlo. Eh, Se dieron, digamos que unos plazos en plataformas, se dio modificando la nota, pero se recibió un poco después para los trabajos uno y 2. Ya alguien que no lo haya entregado, pues ya lo lamento muchísimo. Solo hay una persona porque tiene una excusa médica, por el nacimiento de su bebé y por diferentes circunstancias médicas que es la única posibilidad que existió para decir que se puede revisar, y aún así tendremos que ver las condiciones en las que se revisa, pero bueno, es la única posibilidad. El resto de personas, pues ya, las notas que están, y hay que asumir las consecuencias de nuestros actos como adultos que somos. Decirles también que eh, el trabajo que se va a entregar el día 20, no se recibe después, es decir, lo que está en plataforma, y les pido que por favor revisen, en plataforma está este encuentro número 3. Voy a revisar, a ver, les comparto pantalla y vamos a revisar, porque es que creo que he podido notar que muchos de ustedes van hasta última hora, últimas consecuencias, hasta el último momento. No sé cómo hacen para enviar trabajos a las 12 de la noche, pero veo que la mayoría de ustedes es así. Entonces, vencimiento 20 de enero, 23:30. No es a las 12 de la noche, es a las 23:30. Entonces, por favor, téngalo muy presente porque hay algunos que me han dicho, no, es que yo sí lo envié ese día, pero que a las 40, para este trabajo no se va a aceptar absolutamente ninguna excusa. Calificaré lo que está en plataforma. Por favor, ténganlo presente. Eh, Tener presente también que ustedes recuerdan, en uno de los encuentros les comenté que en el encuentro 2 que estaba como bastante indignado porque se solicitó dentro de los foros, que las personas enviaran un video, que contaran, que respondieran una pregunta sencilla que se dejaba allí, y muchos no lo hicieron. Y muchos enviaron un texto pegado, o lo escribieron, pero no era el trabajo era un video para verlos y eso. Entonces yo les dije hasta el encuentro 2, las personas que lo enviaron, que verían como niños chiquitos, como niños pequeños, que verían un cambio significativo en su nota. Entonces, eh, para este trabajo final que vale el 40%, se van a dar 5 décimas en este trabajo quienes hayan enviado el video antes del bueno, hasta el día del encuentro 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, pues si saca 3, va a sacar 3,5, si saca 4, va a sacar 4,5. Ese listado lo tendré ahí muy presente, y esa es la manera como de premiar. Desafortunadamente, bueno, no me parece tan desafortunado tampoco, porque pues quien se esfuerza merece una retribución también, pero bueno, decir a quienes no, que desafortunadamente perdieron una oportunidad de oro por comportarnos como no deberíamos comportarnos. Es importante que tengamos presente eso, que debemos cambiar esas dinámicas de hacer la trampa, de hacer las cosas más fáciles, no, intentemos comportarnos de otra manera. Entonces, eso. Como punto número 3, eh, pues bueno, es de abrirles, no sé si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene alguna cuestión. Si es alguna pregunta con respecto a las lecturas como tal,
a las lecturas que están realizando para hacer el trabajo, eh, si es sobre las lecturas, les pido que me lo envíen por privado. ¿Por qué? Porque digamos que si es sobre la lectura y yo les respondo aquí enfrente de todos y todo esto, lo que hago es que lo que digo es lo que me ponen en el trabajo. Esa es la experiencia ya de docente, que pues lo que uno dice se lo devuelven en los trabajos. Si yo digo A es A, entonces me ponen el trabajo A es A. Y la idea es que sea un proceso de lectura, que si tienen alguna confusión, por supuesto yo les puedo ayudar, por supuesto yo puedo estar acompañándolos ahí, cualquier duda les puedo contribuir, pero mi respuesta sería de manera privada para sus confusiones y para que usted pueda construir su propio trabajo, digamos que a su manera, y no que después todos los trabajos digan A es A, porque pues desafortunadamente algunas veces eso sucede. Y eso además estando tan cerca de la fecha de entrega, porque pues algunos por ahí no leyeron nada, y, el profe dijo A es A, entonces pongo eso en el Genial y ya. Invitarlos a que el Geniali de verdad es una herramienta que se permite trabajar, que permite muchas posibilidades. Entonces, por favor, intenten indagarla. La mayoría, y muy importante esto, la mayoría de ustedes realizó un Geniali con una navegabilidad lineal en la que el botón siguiente, 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 y eso era todo. Genial y permite que creemos por ahí algún botón, hay algunas plantillas que tienen incluso líneas de tiempo donde se puede hacer clic en diferentes opciones, puede hacerse clic y que salga ahí mismo una burbujita, puede haber un pop-up, puede haber una burbujita, puede cambiar de diapositiva, ahí se pueden agregar animaciones, se pueden agregar, es decir, la idea es que intenten conocerlo a fondo porque es una herramienta muy, muy buena. Es una herramienta además que no es tan conocida en Colombia. Les aseguro que una persona que conozca muy bien este programa tiene muchas puertas abiertas en diferentes universidades, en diferentes lugares, se los digo yo por experiencia, porque he tenido la posibilidad de estar en diferentes lugares y presentar este programa es más o menos nuevo en Colombia. Entonces, pues para que por favor lo tengan presente por allí. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene, no sé, algo que decir de momento. Ya, yo digamos que finalizo, ya solo me queda dar mi cierre oficial, darle las gracias y de resto no más. No sé si alguien tiene algo que decir o no, por lo visto no todos. Qué silenciosos. Bueno, profe, Diana Rivera. Hola, Diana. Yo quiero agradecerle por su tiempo. Dentro de las observaciones de mi Genial, y pues su merced me había dicho que no había visto el video, pero ya ahora ya le tomo como la idea que usted quería para el trabajo. Deseo muchos éxitos y Dios quiera nos podamos ver en otra oportunidad. Muchísimas gracias, profe. Que Dios lo bendiga. Vale, Diana. También muchas bendiciones, muchos éxitos para ti, que todo te salga muy bien. Y sí, espero también poderlos ver en otro momento. Creo que es un grupo que trabaja bastante bien. Algo silenciosos, pero bien. Entonces, sin Buenas problema. noches, profe. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues yo me uno a mi compañera Diana, pues primero que todo agradecerle y segundo, me parece muy importante que igual nosotros estemos en reflexión e introspección continua, porque muchas veces venimos con los modelos antiguos de docencia en el que pues, el docente tiene la palabra y el alumno, entonces el alumno tiene que reflexionar, pero el docente no. Entonces, sí es muy importante todo lo que hablamos hoy en esta reunión de cierre, porque el mejoramiento continuo y los planes de mejora parten de nosotros. No podemos esperar que el estudiante haga un proceso si nosotros no lo hacemos. Entonces, en eso sí concuerdo con usted y quería agradecerle todo eso. Sí, Carlos, muchísimas gracias por tus palabras, que definitivamente por ejemplo, en este momento que
que ustedes pueden hacer el papel de docentes y que son estudiantes, yo también soy estudiante, somos estudiantes, ¿qué es lo que sucede? Que también pues debería partir de nosotros el ejemplo como docentes, como estudiantes en los ámbitos de nuestra vida. Es diferente a decir que un docente debe comportarse como docente en todos los aspectos de su vida y ser un ejemplo. Yo con eso peleo mucho. Hay personas que lo apoyan, que dicen, no, es que un profesor es profesor porque es ejemplo en todos los aspectos de su vida. Yo creo que la vida personal puede ser absolutamente diferente siempre y cuando en la parte académica, profesional, en la parte educativa como tal, eh, haya ciertos patrones de comportamiento, pero sí, en definitiva, lo que dices tienes mucha razón. No sé si alguien más, como para... Profe, buenas noches. Hola Sergio. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, sí, señor. No, profe, una duda frente a la entrega. Son, digamos, dos presentaciones. En una se escoge una lectura, ¿cierto? Para tenerlo claro. Y la otra corresponde al análisis del elemento de competencia de esta última semana, ¿cierto? Si es por ahí. Y lo otro, pues para agradecerle, creo que de este módulo me llevo la importancia del criterio de calidad frente al tema de educación superior. Es muy triste que en las regiones haya tanto talento, pero desafortunadamente veo que hay mucho roto que puede ser universidad, pues con todo respeto, y ver docentes que pues, uno encuentra que les queda grande hacer una carta, pero son catedráticos de alguna facultad. Eso es muy preocupante y muy triste, sobre todo en el tema de la comunicación social y el periodismo. Muchas gracias por su tiempo, profe, y le agradezco mucho, igual por su esfuerzo y por su colaboración. Vale, Sergio, sí. Entonces, con respecto al trabajo que se va a realizar, sí, efectivamente es lo que dices, que con Geniali son dos presentaciones, deben ir en el mismo documento Word, hay como que presentación de uno corresponde a lo que está en plataforma, los contenidos que allí se encuentran, y el otro elegir una de las dos lecturas y de allí hacer como la presentación. Eh, en plataforma encuentran las características de la rúbrica, lo que se va a evaluar y todo esto, entonces bueno, ahí sin inconveniente. Y lo que dices, bueno, me alegra que pienses, digamos, que te lleves esa reflexión con respecto a la calidad. Eso es algo, eso es, digamos, lo que se pretende desde estos espacios, dejar ahí como una intriga, dejar ahí como la duda, dejar la reflexión de ver que, bueno, estamos hablando de educación superior, estamos hablando de docentes universitarios, docentes con posgrado, estamos hablando, pero lo que dices, tenemos vacíos mínimos, vacíos. Basta ver las redes sociales para ver que no nos respetamos uno a los otros, pero tenemos maestrías, tenemos especializaciones, hemos estudiado, mira, muchas gracias. Hemos estudiado y hemos hecho diversas cosas, pero no respetamos al otro. Eso es como lo básico y no lo hacemos. Entonces, en ese sentido, sí, llevarnos esa reflexión y que parta de nuestro ejemplo. Entonces, bueno, y de esta manera también ya cierro. Creo que siendo las 8 de la noche es hora de que vayan a ver a sus seres amados, todos vayamos a ver a nuestros seres amados. De verdad que les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo todo este tiempo, todo este espacio, la comprensión de por ahí cualquier situación que haya surgido. Eh, Me parece que es un grupo que de verdad tiene muchísimo potencial. Me agrada mucho que son muy variados los perfiles que hay. Esto permite pues que en todos ustedes haya como diversos puntos de vista que alimentan muchísimo en general al grupo. Quiero agradecerles de todo corazón. Como decía Diana, yo también espero poderlos ver más adelante, por ahí sí, si no aquí en la maestría, en donde, en cualquier espacio que se permita. Eh, Mi correo electrónico, jorgerojas87@hotmail.com. Ya para cualquier cuestión que ustedes tengan, una duda existencial, cualquier duda que ustedes les pueda surgir, ya sea de esta área o de otras áreas, por supuesto estaré ahí, me pueden concebir como un colega a quien le pueden preguntar, le pueden solicitar cosas, con todo gusto estaré ahí en la medida de lo posible ayudando. Les envío por el chat, por ahí, jorgerojas87@hotmail.com mi correo.
muchísimas gracias por todo, ha sido un verdadero placer trabajar con ustedes y por favor muy bien esos trabajos de Geniali, yo sé que los van a sacar adelante, cualquier duda seguimos, yo sigo ahí en plataforma todos los días revisando preguntas, cuestiones que tengan, muchísimas gracias por todo y los dejo entonces. Que estén muy bien, hasta luego. Mañana tendrán este video en plataforma. Por favor, muchos saludos a todos, a todas las personas por ahí que sé que tienen un grupo de WhatsApp, creo. Entonces, que muchos saludos a todos y que por favor vean el video porque es importante que se lleven la conclusión, ¿vale? Muchísimos saludos y que estén muy bien. Hasta luego.